Bienvenidos a esta clase de Apocalipsis. Espero que están disfrutando el estudio de este fascinante libro de la Biblia. Y en esta oportunidad nos toca estudiar en el capítulo 13 el tema del anticristo y el falso profeta. Pero en realidad quiero avanzar lentamente porque ahora es muy importante explicar bien el pasaje. Creo que esta mañana vamos a solo quedar con la primera parte, que es el anticristo, para que el siguiente día vamos a completar mirando el falso profeta. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, donde aparecen estas figuras. Vamos a la siguiente imagen aquí. En realidad, en el capítulo 13 tenemos tres figuras. Algunas personas, cuando leen la Biblia rápidamente, dicen que en capítulo 13 solo está el anticristo, pero eso es falso. En el capítulo 13 tenemos tres figuras diferentes. Es importante distinguirlas para no confundirnos. En primer lugar, tenemos el dragón. El dragón aquí es la misma persona del capítulo 12 que estudiamos el día de ayer. Así que el dragón es Satanás. Él aparece en el versículo 2, cuando dice el dragón le dio su poder, y también en versículo 4, adoraron al dragón. ¿Ok? Así que en este capítulo, el dragón representa a Satanás. El segundo personaje es lo que voy a llamar la primera bestia. Primera porque es la primera que es mencionada en los versículos 1 al 10. Como vamos a ir explicando, la primera bestia es el anticristo. ¿Ok? El anticristo. El tercer personaje, que llamamos la segunda bestia, es el falso profeta. Él aparece en versículos 11 al 18. ¿Ok? Así que hay tres personajes diferentes, no hay que confundirlos: el dragón, el anticristo y el falso profeta. Esta oportunidad vamos a estudiar básicamente el anticristo, que es la primera bestia. ¿Ok? Vamos a empezar mirando el origen, de dónde surge el anticristo. El versículo 1 lo pone con claridad. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Si nos preguntamos en qué mar está parado Juan, se supone que estando en la isla de Patmos, entonces él estaría parado a las orillas del mar Mediterráneo. Pero en realidad, en la Biblia y en este libro de Apocalipsis, el mar tiene un significado simbólico también. Sabemos eso porque al fin de Apocalipsis dice que en la nueva creación no va a haber ya más mar. Y la forma que lo dice, no habrá más mar, da a entender que el mar es algo negativo que no va a existir en la nueva creación. Ahora, para nosotros, el mar es algo muy lindo, ¿no es cierto? Pero para el judío, el mar representaba algo tormentoso, el reino de Satanás. Ahora, aquí si vamos primero marcha atrás a Daniel capítulo 7, vamos a tener que notar que para entender capítulo 13 de Apocalipsis, hay que conocer muy bien Daniel 7. Porque en Daniel 7 aparece esta figura siniestra del anticristo. Así que es importante estar comparando ambos capítulos. Ahora, si vamos al inicio de Daniel capítulo 7, vamos a ver en el versículo 2, dice: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes,
la una de la otra subían del mar. Ahora, para Daniel, aunque él estaba lejos de Palestina cuando recibe esta visión, el gran mar parece otra vez representar el mar Mediterráneo. Pero si vamos a el capítulo 17 de Apocalipsis, vamos a ver otro significado del mar, que quizá explica por qué en Daniel 7, el versículo 2, habla de vientos que soplaban en el mar. Ahora, cuando vientos soplan en el mar, lo que tienes es una tremenda tormenta, ¿no es cierto? Ahora miren lo que leemos en Apocalipsis 17 y el versículo 15. Me dijo, también las aguas que has visto, donde la ramera se siente, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que claramente en capítulo 17, esta ramera, también llamada Babilonia, que por cierto está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, es decir, la misma bestia de capítulo 13. En este caso, las aguas no son aguas literales, sino que representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que yo les propongo la siguiente interpretación. En el versículo 1 del capítulo 13, cuando dice, vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, planteo que no necesariamente representa el mar Mediterráneo. Podría ser, pero no necesariamente. La alternativa sería que es un mar simbólico. Y el mar simboliza las naciones de este mundo en caos y en desorden. Eso indicaría entonces que el anticristo va a surgir de este mundo. Él no va a salir del mar, ¿ok? Va a surgir de este mundo, y él va a surgir en un tiempo cuando las naciones están en caos y en desorden. Quizá una situación parecida a la que estamos viviendo ahora con coronavirus, donde hay un caos y un desorden en todo el mundo. Imagínense si en este momento aparece una figura en Europa o la China que aparece en la pantalla mostrando una vacuna, dice, él tiene la vacuna contra el coronavirus. ¿Se imaginan la alegría de la raza humana frente a eso? ¿Y cómo la raza humana va a querer que esta figura que ha sido tan inteligente para encontrar rápidamente la vacuna para el coronavirus, ¿ya? Uno se imagina un escenario que él podría rápidamente surgir como un gran líder mundial. La Biblia parece dar a entender que el anticristo va a aparecer en ese contexto. Un contexto de caos, desorden en las naciones, y aparece esta persona con soluciones para los grandes problemas y la raza humana va corriendo tras él. ¿Ok? Ahí tenemos entonces algo del posible origen, según la Biblia, del anticristo. Ahora vamos a prestar atención a sus características. Tenemos que estudiar las características con cierto cuidado. ¿Qué dice el versículo 1? Esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se acuerdan ese detalle? En capítulo 12, esto se aplica al dragón, ¿no es cierto? Si miramos capítulo 12 y el versículo 3, habla de un gran dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Resulta ahora en capítulo 13 que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y más adelante vemos que el dragón es el que le da a la bestia la autoridad. Obviamente no hay aquí lo que podemos llamar una coincidencia. Lo que estamos entendiendo es que la bestia está íntimamente vinculada con
el gran dragón. Si el dragón es Satanás y la bestia es un ser humano, al mencionar que la bestia tiene las mismas características que el dragón, lo que estaría diciendo es que en alguna manera el dragón es el que inspira o que está posesionando a la figura humana que es la bestia. También, cuando vamos a interpretar las 7 cabezas y las 10 diademas o coronas, entonces estaremos diciendo que los dos, el dragón y la bestia, ejercen autoridad en las mismas, en la misma zona geográfica. ¿Ok? Eso vamos a ir notando poco a poco. ¿Ok? Pero si avanzamos al capítulo 17 de Apocalipsis, vamos al capítulo 17 y el versículo 3, aquí otra vez tenemos a una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Otra vez aquí, esta bestia es el anticristo que está vinculado con la gran ramera. Avancemos al versículo 7. Dice: la bestia que la trae tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y versículos 9 en adelante. Ahora tenemos la explicación. ¿Ya? Prestemos atención a la explicación en capítulo 17, versículo 9. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ayer vimos que los 7 montes podría representar la ciudad de Roma, porque era conocida como una ciudad establecida sobre 7 montes. Y en el primer siglo, el que estaba persiguiendo a los creyentes era Roma, el poder romano. Pero después dice también, versículo 10, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Así que está hablando de reyes personales. Y la bestia que era, que no es y también que será, será el octavo, de que entre los 7 surge y va a perdición. Así que está indicando que en alguna manera la bestia va a estar vinculada con algún líder relacionado con Roma. ¿Ok? Pero ¿qué de los 10 cuernos o los 10 diademas? Eso está explicado en versículo 12. Miren el versículo 12 del capítulo 17. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Muy importante anotar ese versículo. En primer lugar, dice que representa 10 reyes, pero noten que aún no han recibido reino. Hay algunos intérpretes que pretenden decir que estos 10 reyes son 10 emperadores romanos durante el tiempo de Juan. Claramente no lo pueden ser, porque dice aquí, aún no han recibido reino. Así que del tiempo de Juan va a ser más adelante. En segundo lugar, estos reyes van a reinar juntos. No van a ser uno tras otro, porque dice, van a recibir autoridad por una hora. Es decir, van a reinar brevemente. Y el anticristo va a reinar juntamente con ellos. Así que estamos hablando de una situación mundial que está por venir todavía, en la cual una figura humana que se llama la bestia va a tener autoridad en todo el mundo. Pero no va a estar reinando solo, sino que estará reinando juntamente con 10 reyes. ¿Ok? Guarden eso en su memoria un momento, porque lo vamos a explicar hacia el final de la clase en esta oportunidad. Así que en primer lugar, tiene 7 cabezas, 10 cuernos. ¿Qué más? ¿Qué otro detalle tenemos de la bestia, del anticristo, en capítulo 13 de Apocalipsis?
versículo 1, al final, dice que tiene un nombre blasfemo. Un nombre que habla cosas malas. Lo tenemos explicado en parte en capítulo 17 y el versículo 3. Dice, una mujer sentada sobre una bestia, y esta bestia está llena de nombres de blasfemia. ¿Ok? Blasfemia. Vamos a volver a esto en un momento cuando estudiamos las actividades del anticristo. Pero aquí estamos viendo la apariencia. Tiene un nombre blasfemo. ¿Qué otro detalle de la apariencia? Dice el versículo 2 del capítulo 13. La bestia que vi era semejante, noten estos detalles, a un leopardo, tenía pies como de oso y una boca como de león. ¿Ok? Noten esos tres animales. Leopardo, oso, león. De una manera lo tenemos aquí, aunque no es muy claro para ver aquí. Lo que es importante notar es que esas tres bestias son las tres bestias de Daniel capítulo 7. Ahí están, leopardo, oso y león. En Daniel 7 hay una cuarta bestia. Así que en Apocalipsis 13, la bestia es un conjunto de las cuatro bestias de Daniel capítulo 7. ¿Ok? En esa manera, hermanos, es muy importante notar la relación entre Daniel 7, lo que el profeta vio en Daniel 7, y lo que Juan ve en Apocalipsis el capítulo 13. ¿Ok? Ahí tenemos entonces las características de esta bestia, el anticristo. Vamos a pasar ahora a lo que quizás nos interesa más, el poder y el dominio del anticristo. ¿Qué leemos al fin del versículo 2? Dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que obviamente el anticristo va a tener grande autoridad. ¿Cómo lo va a lograr? Satanás se lo va a dar. Va a haber un elemento satánico en su lanzamiento al poder. Parece que va a aparecer de la nada. Un día no está, el otro día aparece. Y hay un elemento satánico en la forma que alcanza su gran poder. ¿Ok? Dice el versículo 3, quizás explicando cómo va a lograr su poder. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Noten ahí entonces. La bestia tendrá autoridad mundial. Toda la tierra irá en pos de la bestia. Versículo 7. Dice la segunda parte. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que categóricamente el anticristo tendrá autoridad absolutamente sobre toda la creación, todo este mundo terrestre. Así que tengamos cuidado, hermanos. Yo sé que a veces gente especula, este es el anticristo, el otro es el anticristo. Pero la verdad es que hasta el día de hoy nadie ha parecido que ha tenido autoridad mundial. ¿Ya? Así que estamos todavía frente a alguien que va a tener autoridad en el futuro. Algunos dicen, este anticristo es Nerón. Pero Nerón no tenía autoridad sobre toda la creación. Es más, Nerón era solo un rey. ¿Dónde están los 10 reyes reinando con él? Así que el anticristo no es Nerón. El anticristo no es nadie que ha aparecido todavía. Dice el capítulo 17, no es todavía. Van a aparecer más adelante. Ahora, hemos notado ya en capítulo 17, el versículo 12, que la bestia está vinculada con estos 10 reyes que van a gobernar en los últimos tiempos. ¿Ok? No 10 reyes locales. 10 reyes que tendrán alcance global. Y Satanás reinando con ellos. Ningún emperador romano ha cumplido esto. Cuando yo era joven,
había una tremenda expectativa que la Unión Europea iba a ser la bestia. Y estaban esperando que se formaran 10 países en la Unión Europea para declarar el presidente de la Unión Europea es el anticristo. Confieso que yo también me emocionaba con eso. Es porque no había estudiado bien todavía la Biblia. Y no noté que la Biblia dice autoridad universal. ¿Ya? La Unión Europea es solo una parte de este mundo. El anticristo va a ser algo mucho más grande que la Unión Europea. Ahora vamos a ver su actividad. ¿Cuál va a ser la actividad del anticristo? Dos cosas específicamente son mencionadas aquí. En primer lugar, va a hablar blasfemias. Miren versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Versículo 6. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que este anticristo, él va a hablar mal de Dios. Va a hablar mal de la iglesia, que es su tabernáculo aquí en la tierra. Va a hablar mal también de los ángeles o de los creyentes que ya están morando con Dios en el cielo. Así que va a ser una persona sumamente negativa hacia todos los valores cristianos. Vamos a ver en un momento por qué. ¿Okay? Pero esto va a ser su actividad. Palabras blasfemas contra Dios y contra Cristo. En segundo lugar, su actividad va a ser atacar a los creyentes. Versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Así que la idea de que el rapto se va a dar antes para que los creyentes no sufran bajo el anticristo, tendrán que explicar quiénes son estos santos entonces. Porque la palabra santos en el Nuevo Testamento se aplica a los creyentes. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, dice a los santos y fieles en Éfeso, a los santos en Filipos, a los santos en Roma. Así que si a lo largo del Nuevo Testamento la palabra santo significa creyentes, tenemos que darle ese significado aquí también. Así que da a entender que claramente cuando el anticristo está en la tierra, van a haber creyentes en la tierra. Esos creyentes van a sufrir bajo el anticristo. Versículo 10. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, ¿ok? En este contexto, los santos van a manifestar su paciencia. Cuando son desterrados, se los quita de su casa, se les envía a vivir en otro lugar como Juan está en Patmos. O cuando tiene que morir por su fe, como creyentes estaban muriendo por su fe en el tiempo de Juan. Hermanos, la Biblia indica que el anticristo va a tener autoridad para atacar a creyentes. Dios le va a permitir tener autoridad. Eso va a ser parte de su actividad. Para terminar, hermanos, vamos a ver ahora su duración. ¿Por cuánto tiempo va a durar el poder del anticristo? Lo dice claramente el versículo 5. Al fin del verso 5. Se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. ¿Se acuerdan esa cifra? 42 meses es la mitad de la última semana escatológica. ¿Ven cómo toda la Biblia está integrada? Y es importante notar estos detalles. Vamos a avanzar la siguiente imagen, por favor. Una más. Aquí tenemos el esquema que ya hemos estudiado de la última semana escatológica. Dos partes. 42 meses, 1260 días, 3 años y medio, 3 días y medio. Está hablando de las dos mitades de la última semana. Ya hemos mencionado que una mitad
profecía dura mucho tiempo porque es el tiempo entre la muerte de Cristo y la manifestación del anticristo. La Biblia dice que el anticristo va a gobernar por 42 meses. Yo sé que aquí tenemos 42 meses, pero podría ser aquí también 42 meses. ¿En cuál de las dos partes vamos a ubicar el anticristo? Ahora, si ponemos el anticristo aquí, como algunas personas dicen, el anticristo es Nerón. ¿Cuándo vivió Nerón? En esta parte aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar la mitad de la semana? Porque la Biblia dice que el anticristo va a ser destruido por Cristo cuando Él viene. Así que el anticristo no puede estar en esta mitad. El anticristo tiene que estar en esta mitad, ¿no es cierto? Así que Él aparece a la mitad de la última semana y solo va a gobernar estos 42 meses. Como ya hemos dicho antes, Él va a gobernar cuando por fin los judíos logran tomar posesión completa de la tierra prometida. Así que aquí una clave, una pista. Me parece que cuando Israel por fin logra un acuerdo de paz, que los palestinos aceptan, y por fin Israel está tranquila en su territorio, y cuando también se le otorga a Israel la ciudad de Jerusalén como su capital, quizás aún más radical todavía, los judíos logran tomar control de la zona del templo. Ese es el momento en el cual el anticristo va a aparecer. Así que estemos escuchando las noticias que tienen que ver con la capital de Jerusalén, el acuerdo de paz con Jerusalén y los árabes. Todo eso es importante para nosotros para prepararnos para la manifestación del anticristo. Ahora, durante la otra cosa es, los dos testigos van a estar predicando hasta la manifestación del anticristo. Es decir, va a haber total libertad para predicar en esta parte. Esa libertad se va a recortar los testigos muertos durante la actividad del anticristo. ¿Okay? Estamos reuniendo los datos de diferentes partes de la Biblia para poder armar este esquema escatológico. Espero que lo van entendiendo poco a poco. Nos queda una última cosa que decir. Vamos a retroceder a este mapa. ¿Se acuerdan que hablamos de 10 reyes que van a reinar juntos por una hora? Aquí tenemos un mapa de los bloques económicos mundiales. Quiero que cuenten cuántos bloques económicos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí, la zona andina, 9. China, 10. Incluimos al Medio Oriente con el amarillo y Australia con esta parte del lejano oriente. Ya tenemos 10 bloques económicos. Hermanos, yo no armé este mapa. Este mapa no fue armado por un cristiano. Es bloques de cooperación económica y política. Esto es por inconversos que no tienen ningún interés en la Biblia. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el escenario mundial, me parece, se está preparando por primera vez, hermanos. Esto nunca ha pasado en la historia de la raza humana, nunca. Es algo nuevo. Hay que estar atentos a todo esto. Ahora, vamos a ver el coronavirus. ¿Qué impacto va a tener sobre esto? Ya están diciendo que para lograr tratar pandemias, tendremos que tener un gobierno mundial. Las Naciones Unidas no funcionan. Miren esta posibilidad, les planteo esta alternativa. ¿Cómo sería si en algún momento se plantea lo que se llamaría el G10? G10. Hoy en día se escucha de G7, G8, G22 y otros grupos, ¿ya? G-grupo. ¿Qué de G10? ¿Cuál sería el grupo G10?
los presidentes de cada bloque económico. Esos 10 presidentes gobiernan todo el mundo. Ahora, si el anticristo aparece en una pandemia, un desastre mundial, y él aparece con una solución y se reúne con los G10, ya uno se imagina lo que fácilmente esto podía pasar. Repito, hermanos, no estoy siendo dogmático, porque a lo largo de los años gente ha interpretado Apocalipsis y al final estaba mal. Yo ya les compartí que en mi juventud estaban diciendo que la Unión Europea era todo esto. Y resulta que eso estaba mal. Cabe la posibilidad que todo esto también está mal. No es ser dogmático. Solo digo que es interesante. Y les animo a seguir el desarrollo de los bloques económicos. Si estoy equivocado, habrá que más adelante ver qué va a pasar. Otra alternativa. Pero me parece que hay muchas señales que indican estamos cerca al fin y creo que es muy interesante que podamos considerar estos bloques económicos como el rompecabezas preparando el camino para la venida del anticristo. ¿Ok, hermanos? Así que hasta aquí vamos a quedar para esta clase. Les expliqué que hay que ir lentamente. Mañana vamos a continuar con el falso profeta. Permítame decir que antiguamente hasta los reformadores, Lutero, Calvino, decían que el Papa era el anticristo. Estudiando la Biblia, es claro que el Papa no podría ser el anticristo. ¿Por qué? Porque el Papa es un líder espiritual, no político. Y aquí en Apocalipsis, la bestia es el líder político, el anticristo. Con él hay un líder espiritual. Así que vamos a ver quién es el líder espiritual el día de mañana. ¿Ok? Así que no falten mañana a las 11 para seguir estudiando este capítulo 13.